El tema que nos ocupa el día de hoy, hermanos, es la tentación. Y vamos a ver, pues, ¿qué es la tentación? ¿Es la tentación pecado? ¿Dónde empieza la tentación? ¿Cuáles son los pasos que nos arrastra o a dónde nos lleva la tentación? ¿Y cómo vencer la tentación? Esas son unas preguntas que vamos a ir contestando conforme desarrollemos el tema. Amén. La tentación, hermano. Y aquí nadie me puede decir, yo no tuve tentaciones, hermanos, porque desde ahí ya usted está mintiendo. Paz de Cristo. Todos tuvimos tentaciones. Amén. Dios es bueno. Dios tiene misericordia de nosotros. Porque muchas de las cosas que hacemos, hermanos, las hacemos por ignorancia, en incredulidad, dice el apóstol Pablo. Amén. Pero dice el apóstol, pero fui recibido a misericordia. En 1 de Timoteo capítulo 1 está eso. Amén. Y nosotros también somos recibidos a misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos a leer esta cita bíblica, este pasaje, hermanos, que está en Génesis capítulo 3 del verso 1 al 8. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Paz de Cristo. Mire, hermano, el hombre tiene la tendencia de huir de la voz de Dios, de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando le ha fallado a Dios. Y Dios no quiere que huyamos, hermano, quiere que nos acerquemos para que Él nos sane, Él nos arregle, Él nos corrija. Él es misericordioso, amén. Ahí Adán, verá, escucharon, hablaban con Dios y todo, pero una vez que desobedecieron, dicen, no, yo ya no quiero oír eso. Y así nos pasa al cristiano a veces, hermano, el que se anda ya resbalando y anda por allá, hermano, como que ya no quiere oír la palabra de Dios. Y llega el punto a veces, hermano, en que usted, entre hermanos, ya no se le puede ni hablar al hermano o a la hermana, porque todo le molesta, todo le incomoda. Paz de Cristo. Y no es nuestra culpa, hermano, a veces es interno el de la persona, y Dios nos está llamando a que nos acerquemos. Él nos quiere sanar. Paz de Cristo, amén. Otra cita bíblica, hermanos, vamos para allá. Gálatas capítulo 5, 16 al 18. Estas son las citas bíblicas fundamentales, hermano. Ese es el fundamento, amén, para el tema de la tentación. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Verdad que la carne quisiera estar ahorita ya en la casa con la televisión y un tecito ahí, un chocolatito calientito? Pero el espíritu dice, no, yo quiero ir al templo, yo quiero escuchar la voz de mi Dios, yo quiero alimentar mi fe, me hace falta. La otra cita bíblica, hermanos, Santiago 1 del 12 al 15. Y aquí me voy a basar para la lección, hermanos, amén, en estas tres citas bíblicas. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Ay, es que Dios me ha estado tentando estos días. No, hermano, paz de Cristo. Hay otro tentador, hay el mundo, hay nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, hermanos. Amén. Tentación, hermano, les voy a dar la definición de tentación en el diccionario. Tentación es un estímulo que induce a obrar mal. Y por eso la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, porque Dios te va a estimular ¿a qué? A obrar bien, a hacerle el bien a alguien. Entonces usted ya debe entender, ¿verdad? Que una tentación va a ser porque usted va a hacer algo malo. Esa es definición de diccionario, hermanos. Otra definición dice impulso repentino que excita a hacer una cosa, y ahí mencionaban lo de las compras, hermanos. Por eso, ¿verdad? Los que hacen las ventas le ponen ofertas, y mira, valía 300 y ahora solamente vale 150. Ay, a mitad de precio. Y es como el enemigo lo jala, ¿verdad? Lo atrae. Y otra, ¿verdad? Dice persona o cosa que te induce a hacer algo, o que te lleva, que te saca del camino para que sigas otro camino. Amén. Esas son definiciones de tentación, hermanos. Pero la que más me gusta es la que te lleva a hacer el mal. La tentación, hermanos, no es pecado. Paz de Cristo. Porque si la tentación nosotros dijéramos, no, hermanos, sí es pecado, entonces Cristo fue tentado en todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero sin pecado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque hay personas que todavía quieren argumentar y atacar y decir, hermano, la tentación es pecado. La tentación en sí no es pecado, hermanos. La mentira sí. Y aquí les voy a decir algunos mentirosos, hermanos, especialmente los varones. Porque ¿saben cuál es la tentación más grande del hombre? ¿Cuál es, hermano? El sexo opuesto, hermanos. A mí no me pueden decir que no, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Y cómo sabe? Porque yo soy varón, hermano, y la tentación más grande del varón es el sexo opuesto. No me diga que no es cierto, porque sí es cierto. Después puede ser el dinero, el poder, la fama, pero la número uno, hermanos, es el sexo opuesto. Y digo, yo esperaba que un varón se parara y dijera, hermano, yo batallé toda la semana. Yo sé, hermanos, que batallamos toda la semana, todos los días, sin excepción. Y si usted no sufre, oigan esto, hermanos, si usted no sufre como varón de esa tentación, déjeme decirle que usted puede ser que esté sospechoso. Es el temor, ¿verdad? Que digan, ay, el hermano es bien carnal. No tiene nada que ver con la carnalidad, hermanos. Usted es tentado, yo soy tentado. Las mujeres, yo no sé hasta qué punto, porque yo nunca he sido mujer. Yo no sé hasta qué punto la mujer sea tentada con el sexo opuesto, pero sí sé lo del varón. Y le digo, hermano, si usted es tentado con el sexo opuesto, mientras no peque, dele gracias a Dios, porque todavía está normal. Paz de Cristo. Amén, varones. Aleluya. La tentación no es pecado, pero mucho cuidado, hermanos, porque por ahí puede entrar el enemigo. Amén. Ya de pronto, pues la flaca ya no es muy flaca, la chaparrita pues ya no es tan chaparrita. Amén. La alta pues ya no me queda tan alta. Si me pongo botas, a lo mejor sí. Empieza a trabajar la mente, hermanos. Paz de Cristo. La que yo veía fea, pues ya no se ve tan fea. La que olía mal, mira, ya está ni cuenta me doy. Ya se puso un perfumito por ahí y como que ya huele bien. ¿Dónde está trabajando todo eso, hermanos? En la mente. Pues ahí empieza la tentación. La tentación empieza, hermanos, a trabajar aquí, mire. Ahí donde usted empieza a acariciar el pecado. Usted le empieza
empieza a dar mente a esas cosas, usted empieza a ponerle atención a eso. En la mente nosotros sabemos como cristianos que ahí está el corazón del alma, paz de Cristo, amén. Miren, hermano, la palabra alma en el hebreo es nefesh, y nefesh cuando se traduce del hebreo al español lo traducen como persona. Cuando se tradujo del hebreo al griego se tradujo como psique. De ahí viene la psicología y viene el estudio de la mente, hermanos. Cuando se tradujo al latín se tradujo como ánima. Por eso cuando Santiago habla del hombre de doble ánimo, está hablando de doble mente o de mente dividida. Y de ahí en el psique, hermanos, se estudia en inglés lo que es la personalidad del ser humano. En inglés le dicen el behavior. Los psicólogos estudian el psique, que no es otra cosa más que el alma, hermanos. Si nos vamos yendo al hebreo, nos vamos regresando, es lo mismo. Dios nos ha hecho libres, amén. Debemos ser libres para confesar, hermanos, para decir lo que sentimos, lo que experimentamos y encomendarnos a Dios. Yo no creo, hermanos, que al de yo decirles, hermano, el sexo opuesto, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? A lo mejor mi esposa pues va a orar más por mí para que no sea yo tentado, amén, paz de Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque a veces, ¿verdad? Queremos poner un cristiano de acero que no se quebranta, que no es. No, hermanos, somos seres humanos y como tales necesitamos mucho la ayuda los unos de los otros. Leímos Eva, ¿verdad? ¿Cómo la agarró Satanás a Eva? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, y la que estaba sola era Eva. Hermanos, y miren, nos preguntamos, pues, ¿dónde estaba Adán, pues? Yo siempre cuestiono eso, ¿verdad? Y digo, ¿dónde estaba Adán? Y Dios me ha enseñado en esta semana, hermanos, de estarle pidiendo a Dios, ¿dónde estaba Adán? Y yo creo, hermanos, que es posible que Adán se lo jalaron otros demonitos por ahí, otros diablitos. Amén. A lo mejor el internet, a lo mejor algo así se lo llevó, ¿verdad? Y Adán andaba ya entretenido y descuidó un poquito a Eva, y ahí vino el enemigo y le empezó a hablar. Amén. Y Eva, ¿qué es lo que hizo? Dice que vio, ¿verdad?, el fruto, y dice, es codiciable, es agradable a los ojos. Empezó a ir un poquito más allá, hermanos, de una simple tentación, hasta que el enemigo le dijo, mira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios, vas a entender vas a tener el conocimiento entre el bien y el mal. Y se le hizo fácil, ¿verdad? A ver si es cierto, le dio la mordida, hermanos, y ahí se activó el reloj, ¿verdad?, que nos lleva a la muerte, y le dio a Adán. Porque mire, hermanos, cuando alguien falla a Dios, por lo general no se quiere ir solo, empieza a ver izquierda, derecha, a ver a quién me llevo, y pues como no había más ahí, Adancito, ven para acá, y se lo llevó, hermanos, paz de Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos, esto de la tentación? ¿Cómo opera? ¿Qué es la tentación? Ya les dije, ¿verdad? ¿Es la tentación pecado? No, porque si nosotros decimos, hermanos, sí es pecado, entonces Cristo pecó, porque fue tentado en todo, dice. Entonces, ¿pecó en todo? No, paz de Cristo. ¿Dónde empieza la tentación? Ya vimos, ¿verdad? Aquí, hermanos, aquí es donde el enemigo trabaja, amén. Miren, los sentidos, ¿dónde están, hermanos? Aquí en la cabeza, ¿verdad? Miren, 2 ojos, 2 para oler, una boca, ¿verdad? 2 orejas, y la piel, que es el tacto. Amén, ahí está, este es el centro de todos los sentidos, los 5 sentidos, hasta el gusto. Y ahí es donde el enemigo viene y trabaja, hermanos. Y nosotros a veces le damos demasiadas caricias al asunto, hasta que el enemigo nos cautiva y nos lleva a cometer el pecado. Les voy a dar aquí otra cita bíblica, miren, hermanos, la de Gálatas, que también ya la leímos, ponga atención. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir la palabra satisfacer? Que mire, usted me gusta el helado, pero se come un helado y dice ya, pero dice, no me quedé satisfecho. Y pues, ¿cuántas ice cream shops hay? Amén, ¿cuántas? Me vuelvo a meter a otra, ¿verdad? Y deme otro, y démelo doble. Me gustó el de chocolate, póngale 2 de chocolate. Y se lo vuelve
vuelve a echar y camina otro poco y todavía tengo ganas de otro, hasta que queda satisfecho y dice, ahora sí ya. Lo mismo con los deseos de la carne. Por eso la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, hermano, hay gente que está encadenado a pornografía y empezaron con poquito, empezaron con un videíto, empezaron con una mujercita ahí en tanguita y se fue yendo y se fue yendo. ¿Por qué? Porque no estoy satisfecho. Y hermanos, gente que está atada, encadenada de por vida, hermanos, a esas cosas, a la pornografía. Ya no nada más es tentación, ya no hay nada que lo satisfaga. Me miran como que, ¿será cierto? Es cierto, hermano. Paz de Cristo. Santiago 1:12 al 15, miren, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia, hermano? En el griego es epitumia, los deseos de la carne. En el griego le ponen epitumia sarcos, que quiere decir el deseo de la carne, lo que la carne quiere, hermanos. Amén. Eso es. Y ya cuando usted va a los diccionarios, ¿verdad?, le dan deseos desordenados, exagerados. Esa es la concupiscencia, hermanos. Cuando usted ya no puede ni estar, ¿verdad?, con ese deseo. Me quiero meter al internet, me quiero meter a la pornografía, me quiero meter a esto o aquello. Hermano, esto es vida real, son experiencias, hermanos, son cosas por las que estamos pasando. Pero tenga cuidado, el enemigo es astuto. Hermanas que quizás son tentadas, hermanos, a hacer algo que no deben de hacer. Yo espero que esto, hermano, nos venga a abrir los ojos y nos diga, wow, yo necesito tener cuidado con esto. Yo sé que estoy luchando con esto, yo sé que estoy batallando. Amén, gloria al Señor. ¿Cuáles son los pasos, hermanos? ¿Cómo opera esta tentación que nos lleva paso a paso, como dice ahí en Santiago, hasta que nos lleva al pecado? Amén. Yo quiero analizar un poquito esos de los pasos, pero antes de ir a los pasos quiero ver algo aquí en 1 de Corintios capítulo 7 y verso 5. Dice así, hermanos: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Paz de Cristo. A ver, ¿cuántos aquí tienen el don de continencia de Pablo? Yo les pudiera decir que ninguno, hermano. Amén. Aquí dice, miren, por causa de vuestra incontinencia, el marido con su mujer y la mujer con su marido. Y el joven dice, ¿qué hacemos con él? La Biblia nos aconseja, hermanos, que el joven, para no estarse quemando, dice, pues que se case. Amén. Que se busque a su compañera, y ahí ya se acaban las altas temperaturas. Paz de Cristo. Pero es así, hermanos, ese es el consejo bíblico. A no ser que usted pues sea un gran experto y a lo mejor Dios le ha dado el don de continencia, pues Dios me lo bendiga y pues siga así. Pero si no es así, el consejo bíblico es pues de que se una a su mujer. Amén, gloria al Señor. 1 de Corintios 10, el 12 al 13. Cuidado, hermanos, porque a veces pensamos, no, a mí no me va a pasar eso. Y ya la muchacha del trabajo pues sí me sonríe y eso, y yo también, y platicamos. Tenga cuidado, hermano. Ya me pela el diente, ¿verdad? Aleluya. Y dicen, ¿qué hacemos, hermanos? Miren, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Paz de Cristo. Miren, hermanos, si usted está siendo tentado, si yo estoy siendo tentado, debo de tener cuidado, debo de poner atención al consejo que la palabra de Dios me da. Amén. Mirad que si siento que estoy firme, tenga cuidado, ¿verdad? Porque a veces cuando más creemos que estamos firmes es cuando viene la prueba y nos damos cuenta que no estábamos tan firmes. Otra pregunta que les voy a hacer, hermano: ¿habrá tentaciones en la iglesia? Claro que las hay, hermanos, y por eso se predica, se enseña, hermano, la mujer vístase decentemente. A veces viene ahí apretadita enseñando. ¿Qué viene a enseñar aquí, hermano? Paz de Cristo. Arrepentíos y convertíos. A veces quiere andar enseñando aquí en la iglesia tanto el varón como la mujer, y no le enseña ya al esposo o a la esposa. Hermano, la tentación es un caso serio y se da en las iglesias. Por eso a veces, verá, el ministro fulano se fue con la hermana sutana, el pastor mengano cayó con la fulana. Esa es la realidad del ser humano, hermanos, y por eso Dios manda de que hay un orden, haya decencia en la casa de Dios. Paz de Cristo. No es, ¿verdad? Porque el hermano Martínez es un fanático exagerado, yo voy a ir en shortcito apretado, ¿verdad? No, hermanos, todo eso promueve tentaciones. Aviva los sentidos. El ojo, aunque no quiera ver, ve y se va, ¿verdad? Algunos hasta se dan la vuelta entera. Paz de Cristo. Miren el consejo que Cristo nos da. San Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, ¿verdad? Ah, no, pero yo soy fuerte, hermano, a mí no me va a pasar eso. Muchos han dicho eso, hermanos. Yo soy fuerte y no me va a pasar, pero sí le pasa a la gente. Ya que le pasó, yo siempre lo digo así, hermanos, mucha gente no cree que le va a pasar hasta que ya le pasó. Entonces dice: wow, yo nunca pensé que a mí me fuera. Bueno, por eso es que alerta, hermanos, abramos los ojos espirituales. El enemigo es astuto. Hasta por ahí pusieron, ¿verdad? La seducción se la definen como el engaño con artimaña o con maña, porque eso es, hermano. Las citas bíblicas, miren, que les tengo aquí para las de Jesús, que él fue tentado en todo, por si hay alguien que cree que la tentación es pecado. Dice Hebreos 2:18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Paz de Cristo. Cristo mismo padeció la tentación, y usted lo puede ver en los primeros capítulos de Juan, de Marcos, de Lucas, la tentación de Cristo. Y si Cristo, siendo la manifestación de Dios encarnada, hermanos, tuvo que orar 40 días y 40 noches en ayuno y oración, y usted y yo, porque a veces ni un día queremos, ¿verdad? Si Cristo, hermanos, se enfrentó al enemigo y dice a orar y ayunar 40 días y 40 noches, y nosotros con un día de ayuno y oración, el hermano exagerado, extremista, fanático, ¿verdad? Ya nos quiere hacer puro espíritu en un día. Pero no, hermanos, estamos demasiado carnudos. La otra cita bíblica en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Paz de Cristo. Voy a entrar a la parte de los pasos de la tentación, hermanos. ¿Cómo opera esto? Mire, lo número uno es que la gente se empieza a alejar de las cosas de Dios. Ya las tentaciones de por sí están todo el día, todos los días a nuestro alrededor, hermanos. Y nadie puede decir: yo no estoy siendo tentado. Sí está siendo tentado. Lo peor que uno puede hacer, hermanos, es empezar a alejarse de las cosas de Dios. Ya no empieza a llegar al templo como lo hacía. Ya no ora, y si le dicen: hermano, entre a la oración, en vez de que diga: gracias, hermano, por invitarme, se enoja. Ya no lee la Biblia como la leía antes. Ya no escucha alabanzas ni predicaciones. Está más buena la telenovela. Yo doy gracias a Dios, hermanos. Miren, cuando yo me convertí, ¿verdad? No televisión en aquel tiempo, hermanos, era pecado de muerte tener televisión. Hoy en día todo el mundo hasta cable tienen, 150
$50 pago de cable, hermano. Digo, ese es pecado de muerte a la tercera potencia. Paz de Cristo. Pero la televisión tiene mucho poder, hermanos. ¿Ok? Empieza a alejarse de las cosas de Dios y ahí el enemigo empieza a trabajar en tu mente, en tu alma, en el psique, en la nefesh. Ya ni se comporta como se comportaba al principio de su vida cristiana, ¿verdad? Llegábamos a orar derechito al altar y unas lagrimotas ahí porque el pecado que Dios me ha perdonado y tengo un agradecimiento vivo a Dios. Pero ya hoy llegamos y dijo un hermano, nomás venimos a darle un rodillazo al altar y allá vamos. Pero nos hace falta eso, hermanos. Ya no hay una vida de oración, no hay ayuno, no hay asistencia a los cultos, no hay lectura bíblica, no escucha alabanzas, no escucha predicaciones, hasta ni con los hermanos quiere platicar. Eso pasa, hermanos. Se ven iglesias, hermanos que fueron fogosos, vivos, se van como apagando y después los ves solitarios por allá y casi con nadie hablan, y si lo saludan nomás paz de Cristo, hermano, amén, Dios lo bendiga. Y dice, ¿dónde está el que decía aleluya y gloria a Dios? El enemigo lo ha ido dominando, hermanos. Y cuando nosotros vemos eso, hay que orar, hermanos. Hay que orar para que el enemigo no gane la batalla. Estamos en una guerra espiritual, amén. Se aleja la persona y empieza a ser atraído por las cosas del mundo. Empieza a ser ocupado en las cosas que hacía antes. Por eso, hermano, yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo. Si nosotros no nos ocupamos y ocupamos también a nuestros jóvenes, a nuestros niños en algo que edifique su vida espiritual, el diablo los va a ocupar en otra cosa. Amén. Si nosotros, hermanos, si yo no me ocupo en algo espiritual, algo bueno para mi vida como cristiano, de una u otra manera me voy a ocupar en otras cosas, ¿sí o no? Amén. Ay, nada más una peliculita, nada más un videíto, nada más un capítulo de esta telenovela, a ver si todavía sale el mismo galán. Amén. Y así es como el enemigo nos vuelve a jalar, nos empieza a traer otra vez. Mira, aquí está, si está bueno aquí. Algunos el cigarrito, la cervecita, la marihuanita, la coquita, hermano, todo eso son tentaciones. Amén. La seducción, hermanos. ¿Qué es la seducción? Dice aquí fascinación o atracción de una cosa o una persona que provoca un deseo o su afecto, ¿verdad? Ahí leímos en Santiago que primero dice somos atraídos por nuestra concupiscencia, nuestro deseo carnal. Después somos seducidos. ¿Qué es la seducción? Otra definición de la seducción: el acto de inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión, hermanos, o hacer adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que lo seduce. Por eso en muchas novelas románticas les ponen ese título, seducción. ¿Sí o no, hermano? Yo seguido veo gente que va leyendo libros en el tren y dicen seducción. La gente le gusta eso, hermano. Ay, a ver de qué hablará la seducción. Curiosidad, ¿verdad? Nos llama la atención, nos atrae y a veces no nos damos cuenta que es el enemigo mismo. Ok, Sansón, hermanos, creía que era invencible. En el libro de los Jueces, hermanos, ustedes pueden leer la historia. A Dalila, ¿verdad? Una mujer no cristiana, hermanos, una mundanita. Ay, pero tenía unas piernas y tenía una carita de angelito que, ay, y dice, pero a mí nunca me va a pasar eso. Y la mujer dice, hermanos, que lo fue seduciendo, ¿verdad? Y dice, y tú dices que me amas, ¿y por qué no me has revelado el secreto de tu fortaleza? Y ahí estaba todos los días y a lo mejor hasta le tiraban unas de cocodrilito, ¿verdad? Porque a ella la habían contratado, hermanos, le habían ofrecido dinero. Descubre el secreto de su fuerza, algo tiene que ver con su Dios. Y ahí estuvo, hermanos, tanto y tanto, dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Amén. Sansón dice, ya pues, ya para de estarme ahí suavizando, porque la mujer le hablaba bonito, hermano. Y dice, te voy a decir cuál es el secreto. Dice, soy nazareo. En otras palabras, usted puede decir, soy cristiano. Hermanos, cuando usted confiesa lo que usted es,
es porque usted ha abierto la puerta a declarar cómo usted puede ser vencido. Soy nazareo, dice, y nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, ni he comido el fruto de la vid. Y si me cortaren las 7 guedejas, dice la Biblia, guedeja es un mechón de pelo, hermano. Si me las cortaren, dice, se acabará mi fuerza. Y se durmió Sansón, ¿verdad? Me imagino ahí encima de Dalila, hermano. Y Dalila dice, ay, aquí aprovecho, ¿verdad? Le cortó las trenzas y le dice, Sansón, los filisteos, me levantaré, ¿verdad? Porque otras veces así hacía. Me levantaré y los destruiré como siempre lo he hecho. Pero él no se había dado cuenta, dice la Biblia, que no era ni la fuerza, hermanos. Dice la Biblia que Dios ya no estaba con él. Amén. Y cuando quiso derribar al enemigo, se dio cuenta que Dalila misma lo podía vencer, hermano. Así dice la Biblia, ¿verdad? Que Dalila lo afligía. A lo mejor se burlaba de él. Ja, 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 Sansón, mira, el hombre más fuerte de la tierra. Ya se te acabó, Sansón. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Se separó Dios de Sansón y Sansón fue otra vez reducido, hermanos. Fue cautivado, se lo llevaron los filisteos. Allá lo metieron a la cárcel, le sacaron los ojos, amén. Y lo pusieron a moler ahí como un animal. Ahí estaba el gran fuerte Sansón, el predicador y apóstol, Padre Cristo, el ministro, lo que usted pueda llegar a ser, hermano. Mucho cuidado, amén, porque podemos ser reducidos. Así dice la Biblia también. Hay una cita bíblica, creo que es en Proverbios o en Cantares, donde dice que la mujer ramera, reducido a un bocado de pan. Mire, hermanos, y ramera no necesariamente que está en un prostíbulo, hermano, con que no sea cristiana, que no tema a Dios y que te hable bonito. Ay, me habla mejor que mi esposa, tenga cuidado. Anda cazando el alma del varón y lo va a reducir, si el varón se deja engañar, a un bocado de pan, a nada, Padre Cristo. El punto número 3, el pecado, es donde entra en acción ya la carne, hermanos. Ya no se pudo detener, ¿verdad? Primero fue la atracción, luego la seducción y luego entra el pecado. Se comete, ¿verdad?, lo que no se debería de haber hecho y se hace. Y después de que se comete el pecado, dice, da luz la muerte. Mire, hermano, cuando alguien comete pecado en la iglesia, usted mismo puede ver, pareciera que está muerto en vida. Ya le dicen alabe y no alabe, y por allá está el otro, como que si está en un desierto. Está muerto en vida, hermano. ¿Qué se puede hacer para eso? Amén. Pedir perdón, buscar la misericordia de Dios, decirle a Dios como el salmista le dice, devuélveme el gozo de tu salvación, porque ya no hay gozo en esas personas. Está como seca, como que ya no hay ese gozo. Pero cuando vuelve a recuperar ese gozo, todavía puedo ser salvo, porque no existe nadie que no ha pecado. Todos pecamos. Entonces tengo esperanza. Amén, hermano. Usted tiene esperanza y empieza a renacer otra vez ese gozo, hermanos, porque tengo esperanza de poder llegar a ser salvo. Que el enemigo te va a venir a decir todo lo contrario. Ya no hay esperanza, ya no sirves para esto, para acá, para allá. Hay un Dios que te ama y que te dice, todavía tienes la esperanza de ser salvo. Amén. Venciendo la tentación, hermanos. ¿Cómo vencer la tentación? Santiago 4 y verso 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero normalmente, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace el ser humano? No, como Adán y Eva, ¿verdad? No, yo ya oí la voz de Dios y ya le puse más atención al diablo y ya pequé y ya no quiero volver a oír la voz de Dios. Me escondo, ¿verdad? Y se hace su traje de hojas de higuera. Esa es la alternativa del ser humano. No, yo creo que sé más que Dios. Yo puedo arreglar el problema solo. No necesito a Dios. No podemos solos,
hermanos, dijo nuestro Señor Jesucristo: sin mí nada podréis hacer. Él es el que lo hace por nosotros y para nosotros. Amén. Punto número 2, en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Pues si no oraba, me voy a poner a orar. Si no leía la palabra de Dios, me voy a poner a leer la palabra de Dios. Si ya no escuchaba alabanzas, voy a empezar a escuchar alabanzas. Si ya las predicaciones me tenían cansado, y más del hermano Martínez, pues voy a empezar a escuchar predicaciones, paz de Cristo, para revivir la fe, hermanos. Amén. Primera de Pedro 5:8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así lo tenemos que ver, hermanos. El enemigo anda buscando para devorarnos. La otra, Mateo capítulo 4, ahí usted lo puede estudiar entero, hermano. Las tentaciones de Cristo. ¿Cuál fue el arma que Cristo usó, hermanos? El enemigo le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Mira, acabas de ayunar 40 días y 40 noches, tienes hambre. Y Cristo le contesta, Biblia, amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues así usted y yo, pero si no lee la Biblia, pues no va a tener Biblia para contrarrestar al enemigo. Y luego le dice, mira, si te postras, yo te daré todos los reinos de la tierra, al Señor solo servirás, dice. Y ahí se van las tentaciones, hermanos, amén. Pero Cristo siempre le contestó al enemigo con Biblia, porque el diablo usa Biblia, nomás que la acomoda, ¿verdad? Yo se los he dicho a ustedes. Primero le suelta una verdad, pura verdad, y dice, ay, sí, eso es Biblia. Pero después le tira otra, ¿verdad? Que va verdad y mentira, poquita mentira no hace daño. Ya va el segundo strike, y ya la tercera le tira una mentira descarada, hermanos, y ya el cristiano pues se la come entera. Y ahí nos deja out. Paz de Cristo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, hermanos. Efesios 6 del 10 al 17. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dicen la fuerza de nosotros. Ay, hermano, es que yo soy inteligente y yo soy fuerte. Tenga cuidado, hermano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad, hermanos. Vestíos de toda la armadura de Dios, ceñid vuestros lomos con la verdad. Es donde a veces no queremos hablar la verdad, ¿verdad? Como les dije al principio. A ver, digan la verdad, hermano. ¿Cuál fue la tentación? Nadie dijo, Padre Cristo. Y si yo hubiera estado ahí, hermanos, me hubiera hecho lo mismo. Buscar una orillita, ¿verdad? Que no me vean, ¿a poco? Esa es la naturaleza del ser humano, hermano. Nos tenemos que ir conociendo. Somos débiles, la carne es débil. Pero ¿qué dice aquí? Ceñid vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es el corazón, hermano. Por eso dice coraza. Protege el corazón, el pecho aquí, amén. La coraza de justicia. Tomad el escudo de la fe, amén. El yelmo de la salvación. La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Pero no tengo palabra, pues aprenda palabra. Se puede aprender, amén. Métase al colegio bíblico, póngase a dar un estudio bíblico, y ahí le van a hacer preguntas y lo van a mandar a estudiar. Y dicen, ay, sí, tengo que estudiar, porque hermano, no queremos estudiar. Necesitamos aprender, amén, más de la palabra de Dios, para que Dios nos ayude a seguir adelante. Como conclusión, hermanos, dice, tengamos cuidado. Adán y Eva cayeron a la tentación, terminaron creyéndole al diablo y no a Dios, amén. Ahí fue donde cayeron en el pecado, hermanos, cuando obedecieron al diablo. Oh, Eli, voy a ser bien inteligente, amén. En nuestra versión dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. En la traducción del hebreo al español la traducen que era codiciable para alcanzar el discernimiento, que el discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.
Porque el diablo te puede disfrazar lo malo muy bonito, de colores, te lo pinta, pero es malo. Amén. Y por eso la definición de tentación dice que es algo que nos lleva a obrar el mal. Como dice, estímulo que induce a obrar el mal. Es algo malo, hermanos. Amén. Pero gracias a Dios que tenemos la solución. En San Juan 16:33, Cristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, y no lo sabemos de memoria porque hasta rima, hermano. Y si no rimara ni así no lo aprendemos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pónganse de pie, hermanos, si están fortalecidos en Cristo.